El día en que mi esposo me llevó a una revisión de embarazo, recibió una llamada de una antigua amante. Un simple te extraño. Y me dejó parada en la acera sin pensarlo 2 veces. Esperaba perder la calma, gritarle y desahogarme, pero no lo hice. Me quedé en silencio y tranquilamente reservé una cita para un aborto al día siguiente. Cuando mi esposo se enteró, perdió completamente el control, prácticamente apartando a su querida de su lado, suplicándome en lágrimas que lo perdonara. Hoy se suponía que Chris Blanchard, mi esposo, me llevaría al hospital para un chequeo de embarazo. A mitad de camino, su antiguo amor, Fern Robbins, llamó para decirle que su hijo tenía fiebre alta. Sin ninguna explicación, me dijo a mí, su esposa embarazada de 3 meses, que me bajara del auto y fue directo a la casa de Fern, que estaba en dirección opuesta. Me dejó varada en una carretera desierta. La fuerte nevada de esa noche había convertido todo en un caos helado, y resbalé y caí. Un dolor agudo recorrió mi vientre, como si cientos de agujas me atravesaran al mismo tiempo. Un amable desconocido me encontró y me llevó al hospital. Me sentí tan aliviada al escuchar al médico decir que mi bebé estaba bien. Después del chequeo, seguí llamando a Chris, esperando que viniera a buscarme. Pero él nunca respondió. Llamada tras llamada iba a buzón de voz o daba señal de ocupado, pero cuando Fer lo llamaba, él atendía de inmediato. Me recordó cómo eran las cosas antes de casarnos. Su teléfono siempre estaba encendido, siempre esperando mi llamada. Volví a casa con el corazón pesado, y simplemente me desplomé en la cama. Chris regresó alrededor de la 1 de la mañana, molesto y murmurando al entrar. ¿Ya te fuiste a dormir? Ni siquiera dejaste la luz encendida para mí. Solía esperarlo sin importar lo tarde que llegara. Y si me dormía, dejaba la lámpara de la mesita encendida. Pero esta noche simplemente no tenía fuerzas para preocuparme. Me di la vuelta, dándole la espalda y dejando sus preguntas en el aire. Él chasqueó la lengua, irritado. ¿En serio? El hijo de Fern tenía 39 grados de fiebre. Si no los hubiera llevado al hospital, podría haber sufrido daños cerebrales. Un poco de compasión, ¿quieres? ¿Pensaste en mí en algún momento cuando me dejaste en medio de una tormenta de nieve? ¿Te importó si logré llegar al hospital o no? Estoy embarazada, por Dios. De nuestro bebé, exploté. ¿Quién es tu esposa, Chris? Fern es tan incapaz que no puede llamar al 911 por su cuenta, porque tiene que pedirle al esposo de otra mujer que resuelva su problema, continué. Chris soltó un largo suspiro exasperado, mirándome como si yo estuviera perdiendo la razón. No seas tan mezquina, Elodie. Fern acaba de regresar de Inglaterra. Su esposo británico la dejó y no tiene a nadie aquí. Yo soy la única persona que conoce. Las cosas no han sido fáciles para ella. Criar a un hijo sola es agotador. Si hay algo que puedo hacer para ayudarla, entonces debo hacerlo. Por ella. Sentí las lágrimas brotar en los rincones de mis ojos. Entonces, ¿por qué no te divorcias de mí y vas con ella? Eso es lo que quieres, ¿no? Cuanto más hablaba, más me dolía el corazón. Recordaba los días antes de casarnos. El Chris que yo conocía me ponía en primer lugar en todo. Cuando tenía un simple resfriado, él se preocupaba y me llevaba al hospital, ignorando hasta las llamadas urgentes de su jefe. Pero ahora era como un extraño, indiferente y distante. Quizás vio la tristeza en mi rostro porque suavizó un poco, se acercó y me envolvió en sus brazos. Vamos, no te enfades, cariño. Perdóname esta vez. Te juro que nunca volveré a hacerlo, dijo suavemente intentando calmarme. Una de sus manos se deslizó bajo mi camisa mientras sus labios rozaban mi cuello. Te he echado de menos. Hace tiempo que no estamos juntos. Aparté su mano con fuerza. ¿Hace tiempo? Lo hicimos el mes pasado. El médico me advirtió que nada de sexo hasta que nazca el bebé o podría abortar. Vale, murmuró Chris, claramente frustrado mientras me soltaba. Tomó su teléfono y fuera lo que fuera que vio, hizo que su rostro se iluminara. Sus ojos se suavizaron y se veía completamente absorto. Llamé su nombre, pero no me respondió. Era como si ni siquiera me escuchara. Mientras estaba en la ducha, tomé su teléfono de la mesita de noche. Para mi sorpresa, había cambiado la contraseña de la pantalla de bloqueo. Solía ser la fecha de mi cumpleaños. Después de varios intentos fallidos, probé con 1123 y funcionó. El 23 de noviembre fue el día en que su preciosa Fern Robbins regresó de Inglaterra después del divorcio. No pude evitar reír con amargura. Ahí estaba yo esperando un hijo de Chris, y él jugando a ser padre del hijo de otra mujer. Todavía podía recordar sus promesas en nuestra noche de bodas. Sus votos de amarme para siempre, serme fiel, valorarme por encima de todo.
No habían pasado ni 3 años y esas promesas ya se habían oxidado. Chris salió de la ducha, me vio con su teléfono y su rostro se contorsionó de rabia. Me empujó con fuerza, haciendo que cayera al suelo. El dolor atravesó mi vientre y tuve que apretar los dientes para soportarlo. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? ¿Alguna vez oíste hablar de privacidad? Grité, luchando por levantarme. ¿Privacidad y los límites? Dejas que el hijo de Fern te llame papá. ¿Qué significa eso para vamos, es solo una cosa de padrino, porque tienes que convertir todo en un gran problema, dijo fríamente. Lo miré sorprendida por su falta de compasión. Sus palabras me lastimaron. Parecía no ver ningún problema en lo que estaba haciendo. Con cada momento que pasaba, me sentía más decidida. Chris, si sales por esa puerta esta noche, nos divorciamos. Él rió con desdén. ¿Divorcio? No seas ridícula, ¿de verdad quieres que nuestro hijo crezca sin padre? Negó con la cabeza e incrédulo, se acercó y me levantó, dejándome de nuevo en la cama, ignorando completamente mis dolores y dejando claro que para él, mis sentimientos y límites ya no tenían valor. Me quedé allí acostada en la cama, sintiendo una punzada en el vientre y una aún más profunda en el pecho, viendo a Chris salir sin siquiera mirar atrás. El frío de la noche parecía penetrar aún más en mi alma, como si el hielo allá afuera se fusionara con la amargura dentro de mí. Se fue una vez más, como si yo no significara nada. La casa estaba sumida en un silencio aplastante, solo roto por sus pasos alejándose y el chasquido de la puerta al cerrarse. Sentí mi estómago dar vueltas y una urgencia de llorar se acumuló en mi garganta, pero la tragué, negándome a derramar más lágrimas por él. Ya había llorado suficiente, cada lágrima era un fragmento de mí misma que él arrancaba y tiraba, sin importarle. Respiré hondo intentando calmar el dolor y el peso que parecían crecer dentro de mí. La noche fue interminable. Cada movimiento me recordaba el dolor agudo en mi tobillo hinchado y aunque estaba agotada, el sueño no llegaba. Cerré los ojos intentando recordar los días en que él me hacía promesas dulces, pero cada recuerdo ahora parecía veneno, que me sofocaba. Era como si el hombre al que amé tanto hubiera muerto, y en su lugar estuviera este extraño que me trataba con desprecio, que ponía a otra mujer y al hijo de ella por encima de nosotros. A la mañana siguiente me levanté con dificultad. El tobillo hinchado latía, pero ignoré el dolor. Mi reflejo en el espejo mostraba a una mujer exhausta, con los ojos hundidos y enrojecidos de una noche sin descanso. El embarazo que antes había sido motivo de felicidad, ahora se sentía como una carga. Pasé mi mano por el vientre buscando consuelo en algo que por ahora, solo yo podía entender. Nuestro hijo. Él se negaba a ver el valor de esto, de nuestra pequeña familia. Tendría que ser fuerte por los dos. Chris no volvió hasta casi el final de la mañana. Yo ya estaba en la cocina, tomando una taza de café, la última que sabía que podría tener. Cuando entró parecía despreocupado, como si nada fuera de lo normal hubiera sucedido la noche anterior. Lo miré sintiendo una mezcla de asco e incredulidad. Ni siquiera notó mi expresión. Buenos días, murmuró pasando los dedos por su cabello, sin molestarse en levantar la vista para mirarme. Con cada uno de sus movimientos, mi corazón se endurecía más. Era como si él pisoteara cada pedazo de lo que quedaba de nuestro matrimonio. Buenos días, respondí sin emoción. Él se acercó a la mesa, tomó una rebanada de pan y empezó a comer, ajeno a la tensión en el aire. Finalmente, como si nada hubiera pasado, preguntó con naturalidad, ¿estás bien? ¿Te ves cansada? Solté una risa amarga. Era como si él me hubiera empujado a una realidad en la que el único sonido que escuchaba era el eco de sus promesas vacías. ¿Qué esperaba que respondiera? Que estaba bien, que aceptaba ser relegada a segundo plano mientras él corría a resolver los problemas de otra mujer. Cansada, sí. De esperarte, de preocuparme y no recibir nada a cambio. Mi voz salió fría, casi cortante. Él dejó de masticar, finalmente levantando la mirada hacia mí. Su rostro mostraba confusión, como si no entendiera la razón de mi resentimiento. No es justo, Chris. Has cambiado, no de la manera que pensé cuando planeábamos esto, cuando estábamos enamorados y emocionados por nuestro futuro juntos. Él puso los ojos en blanco, visiblemente irritado. ¿Otra vez con este drama? Elodie, por favor, no hagas las cosas más difíciles de lo que ya son. Su tono era impaciente y ese desprecio fue el último empujón que necesitaba para tomar una decisión. Respiré hondo y hablé con firmeza. Quiero que te vayas. Hoy mismo. Él rió incrédulo como si lo que había dicho fuera una broma ridícula. ¿Estás hablando en serio por una noche en que tuve que ayudar a alguien? No se trata de una noche, Chris. Se trata de todas las veces que no fui suficiente, de todas las veces que me dejaste de lado mientras corrías a resolver los problemas de otra persona.
Y cuando estoy aquí sola, embarazada de tu hijo, simplemente eliges ignorar lo que estamos construyendo, como si no significara nada para ti. Parecía sorprendido, pero pronto su mirada se endureció. ¿Y tú crees que puedes seguir sin mí? ¿Vas a criar a este hijo sola, Elodie? No sabes lo que estás diciendo. Contuve las lágrimas que amenazaban con caer y con la voz más firme que pude, le dije, prefiero criar a mi hijo sola que hacerlo con alguien que no me respeta. Él negó con la cabeza aturdido, como si yo acabara de golpearlo con algo que no esperaba. Por un momento no dijo nada, pero entonces su expresión cambió. Se acercó a mí con una expresión casi desesperada en el rostro. Elodie, no hagas esto. Podemos resolverlo. No voy a permitir que cometas una locura por algo tan insignificante. Fern, ella no significa nada. Solo la estaba ayudando. Extendió la mano para sujetar la mía, pero me aparté. Insignificante, abandonar a tu esposa embarazada en medio de una tormenta de nieve es insignificante para ti, perder el respeto y la confianza en nuestro matrimonio es insignificante. Mi voz temblaba, pero me mantuve firme. Estoy harta, Chris. Harta de ser la última en tu lista. Él abrió la boca para responder, pero en ese instante su teléfono sonó. No fue difícil ver el nombre Fernie brillando en la pantalla. Dudó un segundo, pero de manera instintiva contestó. Fern, yo sí, claro. Iré más tarde, respondió con una voz suave, ignorando mi presencia una vez más. Lo miré sintiendo como la última chispa de esperanza dentro de mí se apagaba. Cuando colgó volvió a mirarme, pero yo ya no era la misma. Algo dentro de mí había cambiado, se había endurecido. Voy a pedir el divorcio, declaré, fría y decidida. Él abrió los ojos, sorprendido, como si no pudiera creerlo. Pero ya no me importaba. Chris dio un paso hacia atrás, sin saber qué hacer, y pude ver una chispa de pánico en sus ojos. Sabía que había ido demasiado lejos, pero el orgullo le impedía ceder completamente. Esto no es lo que quieres, Elodie. Piensa en nuestro hijo. Exactamente, Chris. Estoy pensando en él. Y se merece un ambiente mejor que este, se merece una madre que no se deje pisotear. Él se quedó sin palabras y supe que por primera vez entendía que realmente estaba perdiendo algo. Salí de la cocina, dejándolo allí paralizado con la expresión de un hombre que finalmente se daba cuenta de las consecuencias de sus acciones. Mientras subía las escaleras, sentía una fuerza renovada dentro de mí. Esta era solo la primera decisión. Subí las escaleras lentamente, cada paso pareciendo un golpe final en lo que Chris y yo alguna vez llamamos nuestra vida juntos. En el fondo, una extraña calma crecía dentro de mí. Ya no era rabia ardiente ni un dolor insoportable, sino algo frío, calculado. No es que él hubiera dejado solo un vacío, había llenado ese espacio con desprecio, mentiras y desdén. Y sabía que de ahora en adelante cada movimiento mío sería una elección meticulosa. Pasé el resto del día sin hablar con él. Lo observé de reojo mientras se movía inquieto por la casa, intentando abordarme en algunos momentos, pero siempre me alejé. Sabía que él quería suavizar la situación, tal vez creía que con una charla calmada y promesas vacías como en tantas otras veces podría arreglar todo. Pero esta vez era diferente y él parecía sentir la tensión en el aire. Fui paciente, lo dejé intentar observarme y por la noche me dirigí al dormitorio, cerré la puerta con llave y esperé hasta oír sus pasos alejarse. En ese instante empecé a trazar mi plan. Lo primero que hice fue contactar a un abogado a la mañana siguiente. Llamé a un prestigioso bufete conocido por ser implacable en casos de divorcio y en la defensa de los derechos de las mujeres. Expliqué brevemente mi situación y concerté una cita. Sabía que Chris no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Él empezó a actuar como si nuestra discusión no hubiera sido más que un momento de tensión, algo que pronto pasaría y todo volvería a la normalidad. No tenía la menor idea de que estaba a punto de pagar por cada humillación, cada desprecio, cada abandono y mentira acumulados durante nuestro matrimonio. Mientras el plan se desarrollaba en mi mente, comencé a actuar de forma calculada. No cambié mi rutina, seguí haciendo todo como antes. Preparaba su desayuno, ordenaba la casa y mantenía mi expresión neutra. Si él pensaba que mi calma significaba rendición, estaba equivocado. Cada sonrisa discreta, cada palabra cordial que decía era una pieza en el tablero, un paso hacia el final que planeaba. La consulta con el abogado fue reveladora. Me explicó cómo podría asegurarme una buena parte de nuestros bienes, especialmente considerando que estaba embarazada. Chris siempre creyó tener control sobre nuestro dinero y nuestras decisiones, pero no sabía que, legalmente, yo tenía derecho a mucho más de lo que él imaginaba. Además, el abogado me dio instrucciones claras sobre cómo documentar todo, sus ausencias, sus gastos, y especialmente sus contactos con Fern.
Cada noche que él salía o pasaba horas hablando con ella por teléfono, yo lo anotaba, creando un expediente que pronto usaría en su contra. Sabía que debía actuar rápido, así que comencé a organizar mi vida en secreto. Solo se lo conté a una amiga de toda la vida, Clara, quien siempre me había apoyado. Ella me ayudó a encontrar un nuevo apartamento en un barrio tranquilo y cerca del hospital. Con el contrato del apartamento firmado y el plan en marcha, me sentí renovada. Estaba lista para el siguiente paso. Algunas semanas después, cuando Chris salió nuevamente para ayudar a Fern, supe que era el momento de dar el golpe final. Esa noche dejé una copia del expediente sobre la mesa de la cocina junto con una carta en la que le explicaba todo lo que sabía y lo que estaba dispuesta a hacer. Le informé que había contactado a un abogado y que pediría la custodia total de nuestro hijo, pues él no mostraba ningún interés real en nuestra familia. La carta también dejaba claro que si intentaba luchar, usaría todas las pruebas en su contra, revelando cada muestra de desdén y desinterés que había mostrado durante nuestra relación. Sabía que esto lo destruiría. Sabía que para él la imagen era todo y la posibilidad de una batalla pública y vergonzosa era algo que no podría soportar. Dejé el sobre la mesa y me fui al nuevo apartamento, donde finalmente me sentí libre. Clara estaba allí para ayudarme, y esa primera noche lejos de él fue un alivio. A la mañana siguiente recibí una llamada de Chris. Estaba fuera de sí, alternando entre súplicas y amenazas. Me acusaba de traición, de estar destruyendo nuestra familia, como si él mismo no hubiera sido el causante de todo. Escuché en silencio, absorbiendo cada palabra, cada frase cargada de desesperación. Pero cuando intentó convencerme de que volviera, riéndose amargamente mientras decía que ambos sabíamos que yo no podría vivir sin él, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Respondí con calma, diciendo que tenía razón en una cosa, que nunca volvería a vivir con él. Y colgué. En los días siguientes, los abogados comenzaron las negociaciones. Veía a Chris desmoronarse en cada reunión, su aspecto cansado, sus ojos oscuros, como si finalmente estuviera entendiendo el peso de sus decisiones. Intentó insistir en que todo esto era una exageración, que él podía cambiar, pero mantuve mi posición firme. Me acusó de manipulación, de usar al bebé en su contra, y yo simplemente lo miré en silencio, dejándolo consumir en su propia culpa. La batalla legal duró algunos meses, y con cada encuentro sentía la victoria más cerca. En la última audiencia, el juez falló a mi favor. Obtuve la custodia total de nuestro hijo y una pensión significativa. Chris salió del tribunal derrotado, pálido y en silencio, sin siquiera mirarme. Unas semanas después, recibí la última noticia que completó mi triunfo: Chris y Fern se habían separado. Al parecer, con todos los problemas legales y las consecuencias de nuestro divorcio, ella se dio cuenta de que ya no le resultaba tan conveniente. Intentó ponerse en contacto conmigo, rogándome por una conversación, diciendo que quería arreglar las cosas. Lo ignoré. Cada mensaje que enviaba era un pequeño recordatorio de mi victoria silenciosa. Cada día construía una nueva vida. Mi apartamento estaba listo para recibir a mi hijo, que nacería en un hogar de paz y estabilidad, algo que Chris nunca habría podido ofrecerle. Sabía que él seguía por ahí, vagando entre fracasos, con su reputación arruinada y sin el respeto que alguna vez valoró tanto. Ahora, cuando pienso en él, solo siento una ligera satisfacción. Cada noche que paso tranquila, cada mañana en la que despierto libre, es una venganza silenciosa, un recordatorio de que él nunca podrá volver a dañarme.